Entonces, buenos días, chicas, nuevamente. Vamos a arrancar a solucionar las, vi- las, las dudas o inquietudes, perdón, que quedaron o que surgieron a partir de la primera videollamada o de la actividad o de la tarea, ¿de acuerdo? Si la alcanzaron perdón, a visualizar. En esta abarca algunos puntos un poco teóricos acerca de lo que vimos en la primera presentación que les indiqué y en el video que les compartí. Recordemos que la primera, la primera actividad, o bueno, la primera entrega se hace el día de hoy, pues y tiene como plazo máximo hasta el mediodía, y el documento 3 que hace referencia a la tarea, tiene un plazo de 7 días. Entonces, chicas, eh, escucho si tienen alguna duda o inquietud con algún punto o con algún apartado que no haya quedado claro o con cositas del video que no hayamos entendido para poder profundizar un poquito más y poder resolver esas dudas que surgen. Entonces, me pueden comentar activando su micrófono o me pueden escribir. Listo, Natalia, me dices que el punto 4 no lo entiendes. Entonces, vamos a revisar el documento 2, el punto 4, para poder leerlo y saber de qué se trata. Para el caso del punto 4, bueno, me dice que la siguiente estructura corresponde al ácido palmítico. ¿Cuál es la principal función de este ácido graso en el cuerpo humano? Eh, eh, la pregunta hace referencia a que qué función cumple el ácido graso, como el ácido palmítico, o más bien los ácidos grasos, enfocándose en el ácido palmítico en el cuerpo humano, ¿de acuerdo? ¿Qué me están indicando? Que esa estructura que ustedes ven allí, que contiene 16 átomos de carbono, corresponde al ácido palmítico. ¿Cuál será la principal función de este ácido graso en el cuerpo humano? Entonces, ¿cuál es la idea? Que leamos un poquito acerca de este ácido, podemos trabajar con la presentación que les socialicé al inicio de la clase, en la primera videollamada, o podemos buscar un poquito más acerca del ácido palmítico para profundizar, ¿de acuerdo? No sé si quedó un poquito más claro, Natalia, o si volvemos a retomar el punto 4. El punto 4 de la actividad, ¿cierto? Ok, Natalia, no sé si Nicole tenga alguna duda o inquietud respecto a la actividad o a la tarea. Y o no sé si por parte de Natalia hayan más dudas o inquietudes. Ok, Nicole, listo. El punto 6. Entonces, para el caso del punto 6, tenemos que los lípidos saponificables son los lípidos que contienen ácidos grasos en sus moléculas, ¿cierto? O bueno, en su estructura, y producen reacciones químicas de saponificación. Nosotros empleamos todo el tiempo un producto clave que se produce a partir de esta reacción. ¿Cuál es el dicho producto? Para el caso de la primera socialización en la videollamada mencioné este producto. En la presentación también se encuentra. Para el caso de la saponificación, Natalia, encontramos que es el jabón. ¿De acuerdo? Entonces, puedes profundizar con la presentación que les compartí desde el comienzo de la clase, la primera videollamada, que fue donde profundicé un poquito más al hablarles acerca de la saponificación y de cómo al mezclar un ácido graso, o bueno, el hacer reaccionar un ácido graso con una sal fuerte, como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, que a continuación se los escribo, es NaOH, el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, que es KOH, me dan
me dan como producto, perdón, un jabón. ¿De acuerdo? Ese es el método de obtención de los jabones, del producto que les mencionan en el punto 6. Buenos días, Castro. No sé si su merced tenga alguna pregunta, duda o inquietud acerca de la actividad o del tema o de la tarea, si ya la pudo visualizar. De todo, profe, no entiendo nada, nada, nada de todo. Nada, desde donde no entendió, o sea, no entendió absolutamente nada de lo del día de hoy. Listo, Johan. Entonces, para el caso de los lípidos del día de hoy, les compartí un video, no sé si ya lo vio. Cuénteme, Johan, ¿ya vio el video o no lo ha visto aún? Para el caso de Natalia o de Nicole, si no tienen más dudas o inquietudes, ya pueden finalizar la videollamada. Listo, Johan. Entonces, para el caso del video del día de hoy, empezábamos a trabajar los lípidos como un nuevo tema, ¿de acuerdo? Para el caso de los lípidos, tenemos que son estructuras o moléculas que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno en su estructura, ¿de acuerdo? También compartí con ustedes una presentación que socialicé con ustedes también acerca de la clasificación de algunos lípidos y de los ácidos grasos que podemos encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de los lípidos, encontramos que son estructuras, estoy compartiendo mi pantalla en estos momentos, ya listo, para que la podamos visualizar. Son estructuras que tienen carbono, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Además de presentar estos elementos, podemos encontrar átomos de fósforo, átomos de azufre o átomos de nitrógeno en su estructura. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso de los lípidos, encontramos que son biomoléculas y se denominan biomoléculas, pues son moléculas que están formando parte o hacen parte de los organismos vivos, de los seres vivos, ¿de acuerdo? Cumplen unas funciones bastante específicas en nosotros como organismos vivos, como lo es la reserva de grasa para energía, como fuente energética, para hacer la mayoría de las acciones que nosotros hacemos como seres vivos, como respirar, como producir nuevas células, en el crecimiento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? También puede cumplir funciones específicas como el aislamiento térmico para algunas especies de animales, más específicamente como en los animales que viven en el Ártico, por ejemplo. Para el caso de para el caso de demás funciones, podemos encontrar que estos son empleados en la obtención de los jabones, por ejemplo, mediante la reacción de saponificación, como ya lo venía indicando. Entonces, para retomar, para el caso de los lípidos encontramos la siguiente definición. Bueno, encontramos la clasificación que ya había socializado con ustedes y encontramos la siguiente definición, la que les acabo de compartir, la que le acabo de compartir. Son estructuras que están hechas a base de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿de acuerdo? El oxígeno va a estar presente en menor cantidad, pero va a estar presente. Puede contener esos otros elementos como se aparecen en pantalla, como el fósforo, el nitrógeno y el azufre. También los puede tener. Entonces, para el caso de las barreras lipídicas, podemos encontrar que en las células, es decir, todo lo que sale y todo lo que entra en las células, podemos encontrar que está constituida por unas membranas celulares que están hechas de una barrera lipídica. Eso también lo que les mencionaba acerca de la interacción
con el medio exterior por parte de las células. Es decir, la funcionalidad de estas estructuras es gigantesca, es muy grande y es muy, muy, muy compleja. Pero entonces, tenemos esta serie de características y especificaciones para estos compuestos, para estas biomoléculas como lo son los lípidos, y concentramos sus características en común en tres. Encontramos que son insolubles en agua. Para no hacer más complejo este concepto, podemos decir que el agua y el aceite, como bien se conoce una premisa, no se mezclan, ¿de acuerdo? ¿Por qué no se mezclan? Porque son insolubles. Y la estructura de los aceites o de las grasas o del SEO tienen una parte hidrófoba que hace referencia a la repulsión del agua, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con su polaridad en cuanto a la estructura química de los lípidos. Son solubles en disolventes orgánicos no polares, ¿de acuerdo? Es decir, aquí ya traemos alusión, como les indicaba en la primera videollamada, que lo similar va a disolver a lo similar. Es decir, si hay sustancias polares, lo que va a suceder es que lo que lo va a disolver son sustancias polares. Para el caso de sustancias no polares, como el caso de los aceites, las grasas y estas especies químicas, van a presentar no polaridad. Por eso no se puede disolver en sustancias polares. El agua es una sustancia polar, el agua es una sustancia polar, por lo tanto, el aceite no se puede disolver en el agua. ¿Listo? Para el caso de la característica principal, o bueno, para el caso de uno de los usos más importantes que tenemos de esta estructura, es la reserva energética de estas sustancias o de estos compuestos en nuestros organismos, ¿de acuerdo? Ya que va a funcionar como reserva energética. Encontramos esta clasificación que fue la que ya hice inicialmente acerca de los lípidos. Encontramos los lípidos saponificables y los insaponificables. Ya vamos a ver la diferencia entre los dos. Y vamos a encontrar que para los lípidos saponificables vamos a encontrar dos características, los simples y los complejos. ¿Cuál es la diferencia entre los simples y los complejos? La presencia de los elementos, de algunos elementos. Para el caso de los simples, estos van a estar constituidos por carbono, por hidrógeno y por oxígeno en menor proporción. Para el caso de los lípidos complejos, estos además de tener carbono, hidrógeno y oxígeno, van a tener azufre o nitrógeno o fósforo en su estructura. ¿De acuerdo? Esa es la principal diferencia. La cantidad de átomos que se encuentran presentes en los lípidos saponificables simples y complejos. ¿De acuerdo? No hemos profundizado en la estructura de estos lípidos. ¿Listo? Solo estamos viendo una característica que los diferencia. ¿Y por qué la clasificación? Ahora, para el caso de los insaponificables encontramos que podemos tener terpenos, esteroides y prostaglandinas. Estas estructuras son un poco más complejas, no son saponificables porque no tienen el grupo ácido y además de eso son biomoléculas reguladoras, reguladoras o activadoras. Reguladoras y activadoras ¿en qué sentido? Para el caso de las hormonas, para el caso del crecimiento del vello facial, para el cambio de la voz, para el desarrollo sexual de los órganos, tanto del sexo masculino como del sexo femenino y demás. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la primera clasificación como clasificación general. Para el caso de los ácidos grasos, habíamos mencionado, sin profundizar en las diapositivas hasta la diapositiva 30, como lo hemos hecho inicialmente, que los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada tipo lineal. Acá que teníamos que tener en cuenta, acá teníamos que tener en cuenta lo siguiente, y es que esta cadena estaba constituida principalmente por el grupo funcional ácido carboxílico, como una familia de ácidos, no, perdón, de compuestos orgánicos que ya habíamos trabajado anteriormente, como los ácidos carboxílicos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el grupo funcional de los ácidos carboxílicos? El grupo funcional de los ácidos carboxílicos es el siguiente. Es carbono, doble enlace oxígeno y enlace sencillo OH.
Este grupo funcional de acá es el grupo funcional carboxilo, correspondiente a los ácidos carboxílicos. ¿De acuerdo? Esta R hace referencia a cualquier tipo de cadena, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de cadena lineal o aromática. Si es aromática, encontramos que hay una AR, ¿de acuerdo? Pero pues por ahora no es el caso, no vamos a trabajar ahora con aromáticos. Entonces, para el caso de los lípidos o de los ácidos grasos, encontramos que son cadenas lineales formadas por una cadena larguísima de carbonos con hidrógenos, por eso se denomina hidrocarbonada de tipo lineal. Es lineal porque no forma ningún tipo de ciclo, como figuras geométricas o demás, ¿de acuerdo? Eso no lo forma, son cadenas lineales, son líneas. Pero entonces, pues Ah, estructuralmente y espacialmente son diferentes, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué me iba a decir, joven Castro? no, nada, profe. Tranquilo. Ok, entonces, bueno, continuando, vemos el ejemplo de algunos ácidos grasos y aquí encontramos que cuentan con un número par de átomos de carbono, entre 4 y 24. 4, 6, 10, 16, ¿de acuerdo? No van a presentar átomos de carbono impares por la estabilidad de las moléculas, de los compuestos. Entonces, para el caso de los números de átomo de carbono, como yo tenía en este ejemplo, vamos a tener que estas cadenas lineales de átomos de carbono pueden variar, ¿no? Entre 4 y 24 átomos de carbono. Es muy raro que en la naturaleza se encuentre en estado libre, ¿de acuerdo? Es decir, este va a encontrarse unido a algo más, formando algo más, no se encuentran solitos. Y están formando parte de los lípidos, es decir, estos ácidos grasos están unidos a los lípidos que ya vamos a ver más adelante y se obtienen a través de la ruptura por hidrólisis. La ruptura por hidrólisis hace referencia a que el agua va a ser la que rompa o se genere la ruptura de este enlace para poder obtener este ácido graso, ¿de acuerdo? Yo le ponía un ejemplo, a continuación, espere, vamos a mirar algunas partes, pero a continuación mirábamos estos ejemplos. Por ejemplo, veíamos estos ácidos grasos, saturados e insaturados, y por qué se diferencian entre saturados e insaturados. Recordemos a los alcanos y a los alquinos. Los alcanos tienen enlaces simples, los alquenos dobles y los alquinos triples, ¿de acuerdo? ¿Por qué estos se denominan saturados? Los alcanos o los que tienen los compuestos, los enlaces simples. Se denominan saturados porque la estructura va a estar saturada de átomos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, para el caso del etano, que está constituido de dos átomos de carbono. ¿Por qué va a ser denominado saturado? Porque es un alcano, tiene un enlace simple o sencillo en su estructura y además de eso, está saturado de átomos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Recordemos que los átomos de carbono son tetravalentes, es decir, son capaces de formar cuatro enlaces. Acá podemos ver, por ejemplo, para cada carbono un enlace, dos enlaces, tres enlaces y para este carbono este es el cuarto enlace. Ahora, para el carbono de la derecha tenemos un enlace, dos enlaces, tres enlaces, cuatro enlaces. ¿De acuerdo? Es el enlace que comparten. Son saturados porque tienen enlaces simples y están saturados de átomos de hidrógeno, ¿de acuerdo? Al tener enlaces simples o al denominarse los alcanos, es aquí donde entra esa diferencia. Los ácidos grasos saturados van a presentar enlaces simples o sencillos, ¿de acuerdo? A diferencia de los ácidos grasos insaturados, los ácidos grasos insaturados van a presentar un doble enlace, uno o más dobles enlaces, ¿de acuerdo? Es de ahí el nombre saturado o insaturado. ¿Por qué se denomina insaturado? Pues porque el doble enlace, por ejemplo, voy a poner el mismo ejemplo, el etano, a diferencia del, este es el eteno, a diferencia del etano, este tiene un doble enlace, es un alqueno, y si ustedes se dan cuenta, la tetravalencia del carbono solo se completa con dos átomos de hidrógeno por carbono. ¿De acuerdo? Es por eso que es insaturado, no está lleno de hidrógenos, a diferencia de los alcanos, a diferencia de su homólogo alcano etano, por ejemplo.
¿Por qué no? Porque el doble enlace reduce esas posibilidades. Si ustedes se dan cuenta, los átomos de carbono ya tienen sus 4 enlaces. Uno, 2, 3 y 4. Lo mismo para el carbono de al lado. Esos dobles enlaces se denominan insaturaciones precisamente por lo mismo, porque los átomos de carbono no, o estos compuestos no van a estar llenos de átomos de hidrógeno. Es de ahí que viene el nombre de ácidos carboxílicos, perdón, de ácidos grasos saturados e insaturados. Entonces, le ponía dos ejemplos. Le ponía el ejemplo del ácido caprílico y el ácido el ejemplo del ácido cáprico. Si usted se da cuenta, aquí en la fórmula encontramos que para el primero está siendo constituido de la siguiente fórmula, de CH3, CH2 6 veces, COOH. El cáprico es CH3, CH2OH, COOH. ¿Qué pasa con la diferencia entre estas dos estructuras? La cantidad de átomos de carbono, ¿de acuerdo? Mientras uno tiene 6 CH2, el otro tiene 8. Aquí le construía la estructura, les construía la estructura, la diferencia. Teníamos que tener en cuenta que los ácidos grasos tienen este grupo funcional carboxilo, este de acá, y tienen una cadena carbonada unida a este ácido carboxílico. Es decir, acá es donde va a entrar la cadena larga, larga, larga a unirse. Entonces, ¿cómo lo construíamos? Lo construíamos de la siguiente forma. Tenemos presente el grupo funcional carboxilo, que es este de acá, ¿cierto? COOH. Ese grupo funcional COOH es el que nosotros encontramos acá, COOH. Ese es el grupo funcional ácido, este de acá, ¿de acuerdo? Y la R o la cadena lineal va a ser referencia a toda esta cadena que se une acá, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Perdón, toda esta cadena, a toda esta cadena es la que se hace referencia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, para el caso del primer ejemplo, que el ácido caprílico tiene 6CH2. Vamos a pegarle esos primeros 6CH2 al grupo funcional carboxilo. Entonces, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5 y tenemos 6. ¿De acuerdo? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son los 6CH2 que tiene pegaditos. Si usted se fija, para el caso de la estructura, espere, quito todo lo que acabo de hacer, podemos darnos cuenta que las líneas rojitas hacen referencia a los enlaces de hidrógeno, ¿de acuerdo? Esto de acá era la numeración, no se fijen esto por ahora, fíjense en las líneas rojas que salen del carbono. Estas líneas azules son los enlaces, van a ser los enlaces entre los carbonos, ¿de acuerdo? Estos son los enlaces entre los carbonos. Las líneas rojas van a hacer referencia a los hidrógenos. Entonces déjenme terminar acá y ya hacemos el ejercicio. Las líneas rojas hacen referencia a los átomos de hidrógeno. ¿Los podemos escribir? Claro que los podemos escribir. Este es un hidrógeno, este es un hidrógeno, este es un hidrógeno también, este también y así sucesivamente. Para el caso de la estructura nos damos cuenta que acá hay 6CH2. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6CH2. Y el último es un CH3. ¿De acuerdo? Es diferente. El último es un CH3. CH3. Tenemos un hidrógeno, dos hidrógenos, tres hidrógenos. Entonces, esta es la estructura para ese ejemplo. Tiene el grupo funcional ácido, sí, véalo acá. Y tiene una cadena carbonada lineal. Mírela acá. Es toda esta de acá. Esta es la cadena lineal que está pegadita a este carbono. Entonces, ese era el ejemplo. Este ejemplo de acá era el correspondiente para el cáprico, que a diferencia de tener 6CH2, tenía 8CH2. Y ahí los vemos construidos también. Estos también pueden ser los hidrógenos CH2, CH2 y el último era un CH3. Listo. Esta de acá, esta biomolécula de acá correspondía
al ácido cáprico, que tiene por fórmula el grupo funcional carboxilo, tiene 8 CH2 pegaditos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CH2 pegaditos, y por último tiene un CH3. Esto es un ácido graso, ¿de acuerdo? Saturado, porque los enlaces entre los carbonos son simples o sencillos, ¿de acuerdo? Véalos acá. Simples o sencillos, solo uno, ¿de acuerdo? Solo es un enlace. ¿Qué pasa si a diferencia de tener un enlace sencillo, por ejemplo, este de acá tiene un enlace doble? Un enlace doble. Un enlace doble, por ejemplo, acá. ¿Qué pasa con esos ácidos? Dejan de ser saturados y pasan a ser insaturados. ¿De acuerdo? Sí, Steven. Sí, señor. Entonces, esa es la diferencia entre los ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Esta es la representación de los ácidos. Encontramos que esta fórmula de acá es la fórmula semidesarrollada. Esta es la fórmula que encontramos generalmente, que es la fórmula de esqueleto, en donde recordemos que los puntos o las aristas son, los puntos o las aristas representan o son átomos de carbono, y esto de acá representa un ácido graso de forma visual, para poder visualizarlo, poder reconocerlo, como ustedes lo encuentran a la derecha, ¿de acuerdo? Así es como se representa un ácido graso. Presenta una cabeza hidrófila y una cola hidrófoba. La cabeza hidrófila va a presentar afinidad por el agua y la cola hidrófoba va a presentar repulsión por el agua. Es decir, por esto es que se explica que no se mezclan o no se pueden mezclar el aceite o las grasas con el agua por su cola hidrófoba. Esta cola presenta no polaridad, mientras que el agua es polar. Por esa simple razón, el agua no puede disolver al aceite o el aceite no puede disolver al agua, y por eso no se mezclan. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a los ácidos grasos, por ahora. A continuación de las diapositivas encontrábamos más ejemplos de ácidos grasos. Encontrábamos que en los ácidos grasos insaturados, los que presentaban un doble enlace, generaban unos coditos para poder diferenciarlo de los ácidos grasos saturados. Era esta principal característica, pues al representarlos se veían dobladitos, y era o es por, por el doble enlace que presentan, ¿de acuerdo? Es aquí donde se generan esos coditos o esas inflexiones. Esto pues genera unas características específicas en cuanto al punto de fusión. En cuanto más larga la cadena y si es saturada, es decir, si solo tiene enlaces simples, el punto de fusión es más alto. Ahora, si la cadena es insaturada y tiene menos átomos de carbono, su punto de fusión es más bajo. ¿De acuerdo? Listo, Steven. Eso en cuanto a los lípidos insaturados. Entonces, haciendo un recuento, encontrábamos los ácidos esenciales, que algunos no eran sintetizados por el organismo y teníamos que adquirirlos mediante la dieta, como los omegas 6 y 3, o como los ácidos linoleicos o los ácidos alfa-linoleicos, ¿de acuerdo? Son nombres muy técnicos y muy específicos para unos ácidos grasos específicos que nosotros como seres u organismos vivos no podemos generar en nuestro organismo. También encontrábamos algunos ejemplos de ácidos grasos insaturados, ¿de acuerdo? ¿Por qué son insaturados? Porque presentan dobles enlaces en sus estructuras, y aquí hay algunos ejemplos. No estamos profundizando tanto en las estructuras, solo estamos visualizando estos ejemplos, ¿de acuerdo? Si ustedes pueden observar, esas dobles líneas que aparecen por ahí en la estructura hacen referencia a los dobles enlaces entre los átomos de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, continuando, así es como podemos encontrar representados los ácidos grasos. Si es lineal, o sea, las dos son lineales, perdón, pero si una es saturada, es decir, tiene enlaces simples, se va a representar como la izquierda.
mientras que los ácidos grasos insaturados van a presentar una pequeña inflexión gracias al doble enlace y va a aparecer como dobladito, como un codo, ¿de acuerdo? Esa también es la diferencia entre los ácidos grasos insaturados e insaturados, perdón, saturados e insaturados. Tenemos algunas propiedades físicas y químicas, lo que yo les mencionaba en esta reacción no profundizamos que fue una esterificación, pero bueno, podemos observar que para el caso de la esterificación podemos encontrar una cadena lineal de un ácido graso, ¿cierto? Y notamos que el OH, el grupo carboxilo, este de acá, el grupo carboxilo, este OH de acá, se pega con el H o el hidrógeno de acá, ¿de acuerdo? Eso va a generar una reacción de esterificación, se conoce como esterificación, pues da paso a un éster y me forma un triglicérido, me forma triglicérido más agua. ¿Listo? Ya vamos a ver más adelante un GIF, el cual uno puede visualizar mejor este tipo de reacciones, esta esterificación. Para el caso de la que les mencionaba anteriormente es esta, ¿de acuerdo? Si ustedes ven, encontramos un ácido graso, este de acá encontramos uno, encontramos dos y encontramos tres. Encontramos tres biomoléculas de estas, tres de estas. Tenemos una y acá tenemos dos. Pero acá se representan tres. Ve, acá se representa la del CH216CH3 y las tres son la misma, CH216CH3. Las dos corresponden a la misma, ¿de acuerdo? Para el caso de una reacción de esterificación, encontramos un triol o la glicerina, que es esta de acá. La glicerina tiene esta estructura, ya se las voy a dibujar. La glicerina es así, uno, dos, tres átomos de carbono, tiene un enlace simple, y tiene un hidrógeno, dos hidrógenos, tres hidrógenos, cuatro hidrógenos, cinco hidrógenos, y ya. Estos grupos de acá son los grupos funcionales OH. ¿De acuerdo? Esta es conocida como la glicerina o como el glicerol. Glicerina o glicerol también se conoce como 1,2,3 propanotriol. ¿Y por qué 1,2,3 propanotriol? Propano porque tiene tres átomos de carbono, tri porque son tres grupos funcionales OH y ol porque la terminación del alcohol es ol. ¿De acuerdo? Es por eso que esta se conoce como 1,2,3 propanotriol, se conoce como glicerol o se conoce como glicerina. Para el caso de una reacción de esterificación, para la formación de un triglicérido, que también es muy escuchado, los triglicéridos, encontramos que el OH del ácido carboxílico se va con el hidrógeno y forma agua. Y aquí, por ejemplo, ¿por qué se forman tres aguas? Porque es una que está encerradita en rojo, dos que está encerradita en rojo y tres que está encerradita en rojo. Viene esta cadena de acá y se pega a esa que ya estaba ahí, a ese oxígeno que está aquí librecito. Por eso queda de esta forma. Esto de acá tiene por forma o recibe por forma un éster, un grupo funcional éster, que es RO carbono carbonilo R. Ese es el grupo funcional de los ésteres. R, O, carbono carbonilo, R. ¿De acuerdo? O ahí como se encuentra al revés. Creo que es así como se encuentra así. Esto hace de forma como R, R, O, carbono carbonilo, R. Esto de acá recibe por nombre éster. ¿De acuerdo? Es una familia de grupos eh, oxigenados. Estos son los ésteres. Éster. Entonces, eso era una reacción, una simple formación de un triglicérido o también denominado acilglicérido. Encontrábamos la que les mencionaba en la actividad, que es la saponificación, y se va a formar a partir de un ácido orgánico con una base, en donde el metal
el sodio o el potasio va a entrar a reemplazar este hidrógeno de acá, ¿de acuerdo? Y se forma el agua. ¿Por qué se forma el agua? Porque este OH se me va con este hidrógeno, ¿de acuerdo? Eso es lo que me forma el agua. Y el metal, el sodio o bien sea el potasio, va a entrar a reemplazar este hidrógeno y se va a pegar ese sodio a esa cadena. Esa es la reacción de... ¿Esa es la reacción de qué? Esa es la reacción de saponificación. Eso en cuanto a los ácidos grasos, una generalidad. Para el caso de los lípidos saponificables e insaponificables, encontrábamos lo siguiente. Encontrábamos que aquí encontramos los lípidos saponificables o insaponificables. Encontramos que los lípidos saponificables son aquellos que contienen ácidos grasos. ¿De acuerdo? Es decir, si tienen esta forma, si tienen esta estructura de acá, se pueden o se clasifican dentro de los ácidos grasos saponificables. ¿De acuerdo? Para el caso de, para el caso de los insaponificables, pues no vamos a encontrar esta característica, ¿no? Todos los lípidos saponificables son ésteres de ácidos grasos, como el ejemplo que le acabo de hacer o que acabamos de mostrar, que es este de acá, perdón, es este de acá, es este de acá, es un éster que proviene de un ácido graso, ¿de acuerdo? Esa es la esterificación. Entonces, encontramos esta característica principal de los saponificables, ¿cierto? Pertenecen al grupo de los lípidos simples. ¿Y por qué pertenecen al grupo de los lípidos simples? Pues porque están constituidos únicamente de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Por eso se diferencian entre los acilglicéridos y las ceras. Ahora, aquí encontramos algunas propiedades. Por ejemplo, los acilglicéridos tienen por forma la reacción que le explicaba anteriormente, en donde entra el glicerol o la glicerina, y un ácido graso libre entra a quitar ese hidrógeno y a pegarse por el oxígeno, ¿de acuerdo? Es de ahí que se forman los triglicéridos, conocidos como los acilglicéridos o los triglicéridos, ¿de acuerdo? Esa es una reacción de formación para los acilglicéridos. También encontramos, bueno, la formación de un triglicérido. Encontrábamos el siguiente recurso audiovisual para poder verlo, como yo le explicaba, era este de acá, en donde viene este ácido graso libre, y se pega a este hidrógeno del glicerol, que es un alcohol, un polialcohol. Entonces, bueno, mientras carga, vamos a continuar. Aquí encontramos la diferencia entre el aceite y la manteca, o el sebo o la conocida grasa, en donde si un acilglicérido presenta como mínimo un ácido graso insaturado, es decir, un doble enlace en su estructura, va a ser líquido y va a recibir el nombre de aceite. A diferencia de la grasa de la manteca o del sebo, si en esta estructura, por ejemplo como esta, todos tienen enlaces simples o sencillos, su estado va a ser sólido y va a recibir el nombre de manteca, sebo o grasa de animal. ¿De acuerdo? Esa va a ser la principal diferencia. Esta es la formación de un triglicérido, como usted puede darse, bueno, acá está la glicerina, acá está el propanotriol, y si se da cuenta viene el ácido graso y remueve el hidrógeno que tenía inicialmente el OH, véalo acá, lo desplaza y sale una molécula de agua. Aquí vuelve a presentar otro ácido diferente a los otros y sale otra molécula del agua. Entonces, inicialmente está la glicerina y están los ácidos grasos. Se acercan, se va el OH con el H y me forma el agua, ¿cierto? Y este es el enlace éster que se forma. Entonces, esa es la formación de un triglicérido.
esta es la diferencia entre los aceites y la manteca o las grasas sólidas. Aquí presentamos algunas características específicas, pero inicialmente como en la primera videollamada lo dejamos hasta ahí, para no hacer tan extensa la misma. No sé si quedó un poquito más claro, Johan, o si tiene muchas preguntas Demasiado, profe. ¿Cómo? Bueno, al parecer no tuvo más dudas o inquietudes. Entonces, mm, no sé si tiene alguna duda o inquietud, Johan. No, profe, ahí ya, Ok, ya listo. entendí mejor. Me alegra Muchas mucho que haya gracias. quedado un poquito más claro. Cualquier cosita puede volver a revisar el primer video y volver a visualizar el video que les compartí. Ahí queda un poquito más claro. Entonces, con muchísimo gusto, Johan, y entonces daríamos por finalizada esta videollamada.